Hola, yo soy Abril. Bienvenidas a su videoblog Ensayos de Abril. Me alegra verles un domingo más. Ahí voy. Y hoy traigo un book tag que, híjole, no sé desde cuándo fue la última vez que hice uno. Creo que desde el de BTS, que no sé si ya lo vieron, pero me gusta mucho ese book tag. Este se llama Book Tag de los cuentos de hadas que inventó Clau, pero yo lo vi en el canal de Hitsuji Books y me gustó mucho porque también soy muy fan de los cuentos de hadas, como toda amante de la literatura infantil y juvenil. Lo hice con una consigna especial que fue como mencionar aquellos libros de los que no he hablado en este videoblog y que pues ya se me cuecen las habas de contarles qué tal, ¿no? La Bella y la Bestia. Personaje que al principio no me gustaba y después terminé amando. Voy a mencionar a Amélie de Ni de Eva ni de Adán, de Amélie Nothomb. No sabía yo qué esperar de esa historia y al principio como que este personaje protagonista no me estaba encantando mucho, pero terminó sorprendiéndome. Y es más, yo dije, sí, Amélie, tú lo sabes todo acerca del amor. Tú sí sabes de qué se trata esta vida. Tienes muy claras tus prioridades y sabes poner límites y no te importa lo que digan los demás. Entonces fue como un personaje femenino que se fue revelando muy preciosamente, como a través de sus acciones fue revelando su complejidad existencial y eso me atrapó por completo. Me gustó mucho cómo Amélie relató todo eso en esta novela breve que terminó gustándome mucho. La Sirenita, un libro que me dejó sin palabras y yo todavía no me recupero de La vegetariana de Han Kang, que de hecho ya he hablado de esta historia, de esta sí ya he hablado, y sigue siendo muy difícil expresar lo que me hizo sentir porque es como un golpe directo pues a todo lo que conozco. Es una gran historia, tiene este efecto apabullante de sacudir. Bueno, a mí me sacudió. Creo que no hay mejor respuesta que este libro para esta consigna. Las mil y una noches, recopilación de historias que me haya dejado sin dormir. No les he hablado nunca de la antología de cuento joven de la UNAM que leí el año pasado y tuve la oportunidad de presentarlo, que se llama Entrar al Vórtice y reúne cuentos escritos por autores muy jóvenes. De hecho, creo que todos tienen menos de 20 años. Y bueno, eso está súper genial. Pero además también está súper genial el tema, los cuentos que ellos escribieron. Hay algunos que me siguen dando vueltas en la cabeza. En general creo que es una excelente selección de historias porque estos autores jóvenes hablan de temas truculentos, bueno, como la pandemia, por ejemplo, o la violencia contra las mujeres, por ejemplo, y se nota la pasión con la que estas historias fueron escritas. La verdad es que disfruté mucho la lectura de estos cuentos. Les digo, es una selección muy digna, muy recomendada si quieren leer algo distinto, algo escrito por gente joven mexicana. Esa es una gran opción. Alicia en el País de las Maravillas, que no es un cuento de hadas, pero bueno, libro en el que no pudieras confiar en ningún personaje. Me di cuenta que casi no leo ese tipo de historias, o sea, casi no leo crimen, ni misterio, ni todo esto que implique desconfiar de la gente a tu alrededor. Pero el último libro que leí con estos tintes es El Tigre Nocturno de Yang Se-sho, del cual también ya les he hablado en otra ocasión. Y aunque la historia en sí no trata exactamente de resolver un misterio, gran parte de la trama sí consiste en averiguar quién está matando a personas, a mujeres jóvenes. Se dice que es el tigre nocturno, por eso se llama el libro El Tigre Nocturno, que es un ser mágico que aparece, un fantasma. Pero si es realmente ese ser el que está cometiendo estos crímenes o quién y por qué y todo eso. Fue interesante. Llegué en algún momento a desconfiar de personajes que nada debían ni temían. En este ejercicio de hacer suposiciones, nadie se salva. El Cascanueces, personaje que te gustaría que saliera del libro y cobrara vida real. Fue difícil esta pregunta, pero guardo mucha admiración por el queridísimo Heath de los libros de Terramar.
Un mago de Terramar, mi edición que quiero mucho y que no he leído más que el primer libro todavía, pero bastó ese primer acercamiento para saber que Heath es una persona de la que me gustaría ser amiga en la vida real, o sea, que estuviera aquí conmigo, igual no en mi casa, igual en su casa, pues, pero que pudiéramos reunirnos para platicar, para aprender cosas sobre magia, para mirar el mundo al lado de él. Eso sería increíble, ¿saben? Yo, wow con Heath, o sea, ese hombre robó mi corazón y seguramente no soy la única lectora que se enamoró de él en ese aspecto. No es como que quiera casarme con él, que igual y si pasa, pues no se le dice que no, ¿verdad? Yo lo veo más como un compañero de aventuras, como un amigo, y me encantaría conocer a alguien como él, la verdad. Bueno, yo estoy mostrando ilustraciones esperando que saliera una que represente a Heath, pero pues no sale. Es este muchacho que va en la balsita. Cenicienta. Un cambio de portada hermoso. Yo sigo pensando en la edición alemana conmemorativa de La historia interminable de Michael Ende. Cuando yo vi esa portada dije, wow, necesito eso en mi vida. Pero pues no sé si algún día la llegué a tener, además porque pues es una edición que no se consigue en México. Y el ilustrador, en este momento no recuerdo su nombre, pero yo ya lo conocía porque también hace libros infantiles. Entonces, estaría increíble tener esa edición, esas ilustraciones, todo. Me encanta cuando hay como un compromiso por parte de los lectores, que son ilustradores, y entregan su arte a imaginar una historia que les robó el corazón. O sea, eso me parece fantástico. Rapunzel, personaje que tenga una relación tóxica con su mamá. Me acordé de un hada en el umbral de la tierra de Daina Chaviano, que fue una historia que leí el año pasado y me encantó. Es un niño y su mamá que están varados en un planeta desconocido. Ahí fueron abandonados. Como no saben qué está pasando, o sea, ya llevan mucho tiempo allí, la mamá ya entró en una etapa de desesperación muy alta y ya no se lleva muy bien con su hijo pequeño, pues que está chiquito, creo que tiene 11 años, una cosa así. Entonces el niño decide averiguar por sus propios medios la manera de comunicarse con su padre o al menos de saber pues qué está pasando, si se va a quedar a vivir ahí para siempre o si sí van a tener la posibilidad de irse. Y más allá de seguirles contando acerca de cómo termina esta historia, me encantó cómo refleja la relación del niño con su mamá, porque cada quien vive en su propio escenario en un mundo extraño. Y creo que así es en la vida en general. O sea, no porque habitemos la misma casa o no porque habitemos las mismas circunstancias, nuestra madre y nosotros vamos a tener la mirada parecida. Está bien interesante, la verdad, o sea, no lo había contado nunca, pero ahorita que estoy hablando de él me doy cuenta que es muy complejo. Esta novela de literatura infantil, de ciencia ficción, me parece muy compleja y ya me quedé pensando en más cosas que suceden. Creo que es una historia que refleja muy bien la relación entre madres e hijos que necesitan sentarse a escucharse. Este me encantó. Peter Pan, libro que me haga recordar a mi niño interior. El año pasado estuve leyendo muchos clásicos, cuentos clásicos de hadas, como el nombre de este book tag, porque en Leo con Abrilig me interesaba regresar a la fuente y ustedes saben que cuando se habla de literatura infantil, una de las primeras referencias son los cuentos clásicos de hadas. Y me di cuenta que sí, al menos todavía es posible que las infancias crezcan con estas historias eurocéntricas, incluso mucho más difundidas que las propias historias del imaginario mexicano antiguo. O sea, yo conocí primero a Caperucita Roja y todos esos personajes antes que a Huitzilopochtli o los dioses aztecas o las historias de aquí de México, las historias de nahuales, por ejemplo. Por eso es que cuando leí Hansel y Gretel, pues me acordé de mi infancia, porque fue una de las primeras historias que me impactó profundamente. Y además es una historia súper oscura, o sea, se ha hablado muchísimo de la complejidad temática que tiene ese cuento en cualquiera de sus versiones, la de los hermanos Grimm, que es muy violenta, pero que se puede seguir
sacando información de ese cuento. Y por ejemplo, la adaptación que hace Anthony Brown, que ilustra el cuento casi sin cambiar partes de la historia, es muy espeluznante. O sea, ese libro me puso la piel chinita de pues todos los sentimientos raros que ahí surgen. Hansel y Gretel siempre lo voy a ligar con mi infancia. Además porque también conecta un miedo muy grande, ¿no? Que es el de perder a tus papás o que te abandonen. Creo que, híjole, con eso no se puede vivir. Y ahora la siguiente cocina es Hansel y Gretel, un libro que resultó ser mucho más oscuro de lo que pensabas. Yo no pensaba nada de este libro, solo sabía que lo tenía que leer porque es muy importante en la literatura de América Latina. Y estoy hablando de Que viva la música de Andrés Caicedo, es un autor colombiano. Nos narra la vida de una chica que pues empieza a consumir drogas y empieza a vivir la vida loca, por así decirlo. Y eso la lleva a un escenario sumamente oscuro, no solamente dentro de ella misma, sino todo su alrededor colapsando en una vida caótica, en una vida sin sentido, en una vida... Ay, es que pasan un montón de cosas en este libro. Sí es una gran historia, sí me costó leerlo de repente por la manera en la que está narrado y que de hecho se le ha celebrado mucho esa forma de narración. Es como que, wow, qué disruptivo, wow, qué original, wow, qué gran utilización del lenguaje. No voy a negar nada de eso, o sea, creo que sí es un gran mérito esta historia, de principio a fin. Además, por todo lo que aborda, que se mete en narraciones como en vericuetos, ¿saben? O sea, como que digamos que la historia es un laberinto entero y te va llevando por aquí y por allá y de repente llegas a un callejón sin salida y tienes que buscar. Y, o sea, como que yo todo el tiempo sentí a la personaje yendo y viniendo y como dándose de topes y sí es un armado súper complejo. ¿Que me encantó? No. Creo que si le aplicamos perspectiva de género, podemos decir muchísimo acerca pues, ciertas consideraciones pues, hacia la visión del mundo, pero sí es una buena historia. Sí la rescato. Y sí es mucho más oscura de lo que pensé. O sea, sí se puede explorar y jalar la historia hasta los terrenos más oscuros. Y eso es muy estremecedor. Y finalmente, El patito feo, historia que comenzó siendo no tan buena y después fue awesome. Voy a mencionar la misma respuesta que Raquel. Reckless de Cornelia Funke, que pueden ver que ya tengo mis 4 tomos, pero todavía no leo el último. Digo el último que todavía no abro. Y que me encantó, o sea, el primer libro, como bien lo dijo Raquel, no parecía que fuera a abordar una historia muy compleja, pero los siguientes, wow. Cornelia ha pasado mucho tiempo de su vida pensando los parámetros de esta historia y se nota ese compromiso. Entonces, lean Reckless, si todavía no lo hacen, es una gran historia y yo espero pronto hincarle el diente al 4.º tomo. Y pues hasta aquí termina este book tag. Muchas gracias por ver este video. Cuéntenme cuáles serían las respuestas de ustedes o qué nuevo cuento sería bueno incluir. Porque hay un universo de cuentos de hadas, hoy lo sé. ¿Y cuántos me hace falta leer? Muchísimos. Que tengan una bonita semana. Au revoir.